Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticano. Este 27 de septiembre se celebra la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y el Papa Francisco ha elegido como tema para este año como Jesucristo obligados a huir, acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. El Papa ha querido dedicar su mensaje al drama de los desplazados internos, un drama a menudo invisible, un drama que viene afectando a millones de personas y que están viviendo aún hoy situaciones de precariedad, abandono, marginación y rechazo que se ha agravado aún más a causa de la pandemia del COVID-19. Al respecto hablamos con Juan Iglesias, director del Instituto Migrantes de la Universidad Pontificia Comillas de España, quien comparte con nosotros los resultados de un estudio que hizo su institución sobre la realidad migratoria en los últimos 10 años en su país. Juan nos habla de cuántos migrantes hay hoy en día en España y cómo ha cambiado la realidad del país con la llegada de estas personas que han sido desplazados de sus territorios y de sus hogares. Pues bien, en relación a la primera cuestión sobre cuántos migrantes hay en España, lo que hay que decir es que, contrariamente a lo que se pensó al principio de la crisis sobre los migrantes que retornarían a sus países, lo cierto es que la población de origen inmigrante en España no ha permanecido durante todos estos años. O sea, digamos que no solo ha permanecido, sino que ha crecido en estos años. Y hoy representa una parte sustancial de la sociedad española. Son 7,74 millones, un 16,32% del conjunto. Ahora bien, la evolución en estos 10-11 años ha sido muy diferente o se puede dividir en dos etapas. Una primera del 2009 al 2013, los peores años de la crisis, donde la población apenas creció, y esto fue producto de que las entradas de población inmigrante cayeron y las salidas subieron. En cambio, entre el 2014 y el 2020, la población de origen inmigrante creció mucho como consecuencia de la reactivación económica. Una reactivación que hizo que las entradas subieran y que las salidas de población inmigrante se detuvieran. La lección es que los flujos migratorios o la inmigración se ajustó al proceso de crecimiento económico en España, y también que el crecimiento económico en España está muy unido, está estructuralmente unido a el fenómeno de la inmigración. Efectivamente, uno de los temas que tienen que afrontar los migrantes y también los países que acogen a estas personas es el tema de la integración. Al respecto, el Papa Francisco en su mensaje señala que los desplazados internos nos ofrecen una oportunidad, esa oportunidad del encuentro con el Señor, y por ello estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado. Esos rostros nos interpelan, dice el Papa. En este sentido, el estudio de migración que hace el Instituto de Inmigración de la Universidad Comillas de Madrid y Cáritas Española evidencia sobre todo que en el país hay dos características principales de los migrantes. De una parte, ellos han decidido quedarse, y de otra parte, la situación en la que se han quedado es bastante precaria. Así nos refiere Juan Iglesias. En lo referente al proceso de integración social en España, dos serían los grandes rasgos del proceso de integración en esta última década. El primero es que la población no solo ha permanecido, sino que ha apostado firmemente por arraigar en el país. Esto significa que han continuado con sus proyectos de vida, sus proyectos de asentamiento personal, familiar y social en nuestro país, en España. Los indicadores de esto son muchos, son múltiples. En el libro hablamos de ellos. Pues el tipo de estancia es cada vez superior, con un 75% de la población de origen inmigrante con más de 10 años de estancia en el país. En segundo lugar, el asentamiento familiar, en torno a familias, a hogares familiares muy amplios. En tercer lugar, la cada vez mayor presencia de nativos en las redes sociales migrantes, tanto de familiares como de amigos. Y yo creo que un dato que lo define claramente es que 1 de cada 3 inmigrantes en España en estos momentos, el 33% de la población de origen inmigrante, es nacional, está nacionalizada, es española, con todos sus derechos. Este asentamiento y arraigo de la población inmigrante en el país lo que ha hecho es que ha cambiado nuestra sociedad. Es decir, lo que ha pasado en estos años es que la diversidad étnica ha pasado a ser un elemento consustancial, importantísimo,
de nuestra sociedad. La inmigración ha dejado de ser un elemento extraño y ya forma parte del país que somos y vamos a ser en los próximos años. Pues bien, el segundo rasgo es que junto a este arraigo fuerte durante estos años, lo que se ha producido es un arraigo en precario. Es decir, que la inmigración se ha integrado socioeconómicamente o sigue integrada socioeconómicamente en la parte baja de la estructura social española. Esto se ve a través de muchos datos. Por ejemplo, está concentrada y sobrerepresentada en la parte baja del mercado de trabajo español. Ocupa las peores posiciones del mercado de trabajo español y concentrada en ocupaciones elementales, peón de la construcción, peón agrícola, servicio doméstico, etcétera. No solo eso, sino que está estancada en esa parte de la estructura ocupacional o del mercado de trabajo español. Es decir, que durante estos años apenas ha progresado o apenas ha tenido movilidad social y ocupacional ascendente. Y en tercer lugar, otro rasgo sería la fortísima precariedad. Es decir, por dar un dato, solo el 27% de la población de origen inmigrante en estos momentos tiene o está dentro de la norma social de empleo de nuestras sociedades, que es el contrato indefinido a jornada completa. El 73% está expulsado de ella. Los salarios, además, el salario medio de la población de origen inmigrante es menor de 1.000 euros y son muchos más bajos los salarios y los ingresos que la media de la población nativa. Algo que es especialmente significativo y duro en el caso de las mujeres inmigrantes. Como vemos, la migración ha cambiado la realidad de la sociedad española. Al respecto, la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en el mes de mayo ha publicado una serie de orientaciones para poder ayudar, animar e inspirar las acciones pastorales de la Iglesia en este ámbito concreto. Y el Papa Francisco en su mensaje nos alienta, sobre todo utilizando la imagen de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, a que podamos también nosotros acoger a estas personas que han dejado sus hogares y que se han visto forzadas a desplazarse. Juan Iglesias nos habla precisamente de cómo tienen que afrontar los migrantes diferentes dificultades en su inserción en la sociedad. Y lo referente al sentimiento antiinmigrante y a las resistencias hacia la inmigración en España, lo que hay que decir es que al principio de la crisis nuevamente se pensó que tanto el desempleo como la precariedad, como los recortes en servicios sociales, lo que iban a provocar es el crecimiento de la hostilidad o de las actitudes hostiles hacia la inmigración en España por parte de la población nativa y especialmente de la población trabajadora. Pues bien, todos los estudios realizados durante esta década en España, incluyendo el nuestro, lo que muestran es justamente lo contrario. Es decir, que las relaciones entre población nativa y población inmigrante, sobre todo en los barrios populares, son relaciones cordiales, buenas, marcadas por una coexistencia tranquila y donde el contacto habitual y directo a la vida cotidiana es una constante. Ahora bien, dicho esto, hay que hacer dos avisos. Un primer aviso es que en estos últimos años, en el último ciclo electoral, se ha roto el consenso democrático que teníamos desde la transición en España. Un consenso que básicamente lo que hacía es que no permitía el uso de la inmigración como un arma arrojadiza en tiempos electorales. Como todos sabemos en España, este consenso se ha roto y ha habido partidos y propuestas que han utilizado la inmigración como arma electoral, señalando además a los inmigrantes como causantes de los problemas y males socioeconómicos que tenemos en el país. Y en segundo lugar, hay que avisar que existe entre la población trabajadora un fuerte malestar social que es producto de las políticas que se han hecho en los últimos años y que tiene que ver con el avance del precariado en nuestros barrios populares, y que ese malestar social en algunos casos se está intentando explicar a través de la inmigración. Esto hay que avisarlo para hacer dos cosas. Por un lado, combatir esos relatos que culpan a la inmigración de los males sociales y por otro, generar políticas que atiendan ese malestar social y que atiendan, por tanto, a la precariedad que se vive en muchos de nuestros barrios. Con esta invitación de acoger e integrar a los desplazados internos, terminamos este programa el día de hoy, agradeciendo a Juan Iglesias y a toda la Universidad Comillas de España, a Cáritas también española, por el trabajo que han realizado y por los aportes que han compartido con nosotros. Asimismo, los invitamos a seguir al Papa Francisco este domingo 27 de septiembre
cuando desde el Palacio Apostólico dirigirá la oración mariana del Ángelus, recordando que estamos en este contexto de la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, también enmarcado en este tiempo de la creación que nos toca vivir hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Muchas gracias y un buen fin de semana.